A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Queridos amigos televidentes, qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al tanto de las últimas técnicas psicológicas y terapéuticas y ponerte en contacto también con grandes profesionales de la ciudad de Quito y también a nivel internacional para hablar sobre los talleres, cursos y terapias que se están haciendo actualmente. Acuérdate que este programa está hecho para ti, para que tú tengas acceso a esta información que pienso es necesaria para todos, porque es normal que en algún momento de nuestra vida tengamos crisis, tengamos dolor, pero estas situaciones son parte de un camino de evolución, de trascendencia, así que no hay que tenerle miedo a estas etapas. Siempre le recomiendo ir a terapia, todos deberíamos ir a terapia porque es un proceso de autoconocimiento, de crecimiento, de sanación y para potenciar también lo mejor de nosotros. Así que salgamos de ese tabú que solo hay que ir a terapia cuando hay problemas gravísimos, sino que más bien entremos todos en procesos de crecimiento. Les recuerdo que el programa es los días martes a las 10:30 y el reprise es el sábado a las 12:30. También les invito a que nos sigan en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora y ahí van a ver muchos de los programas que hemos tenido a lo largo de los 10 años, temas variadísimos, temas de pareja, de depresión, adolescentes, niños, temas más sociales, así que no se pierdan, síganos en YouTube. Hoy día estamos con un querido colega, él es Federico Gómez, es profesor de filosofía, ha sido profesor de filosofía alrededor de 15 años. Y dentro de una escuela bien interesante que aborda temas también psicológicos y temas que profundizan la sabiduría de varias culturas. Estamos aquí hoy día para hablar del tema de los arquetipos femeninos. Específicamente vamos a hablar sobre Perséfone, Afrodita y Hera, porque como ustedes saben, Carl Gustav Jung, que fue el alumno de Freud, él desarrolló el tema de la psicología transpersonal, en donde hablaba que nuestra búsqueda como especie humana no es netamente el tema de la sexualidad y del poder, que luego dijo Adler, sino que también es un tema de trascendencia espiritual y poder conectar con nuestra esencia, que es lo que nos permite escuchar el llamado y el sentido que tenemos que cumplir en esta vida. Es por eso que Jung, por ejemplo, que inspiró a Tolkien en El Señor de los Anillos, habla mucho de los símbolos y de los arquetipos como un mecanismo de identificarnos con etapas que estamos viviendo y potenciar eso. Hoy día vamos a hablar de Perséfone, del mito de Perséfone, es bellísimo, con el fin de conectar con nosotros mismos, conectar con la enseñanza y luego vamos a seguir hablando un poco más de Afrodita y Hera. Fede, qué gusto que estés aquí, buenos días. Buenos días, Adri, gracias por esta invitación, está súper interesante. Aquí hay unas 3 cámaras chéverísimas Sony que me recuerdan mi trabajo cuando era chamo en un programa de televisión. Bueno, tenemos ese mito de Perséfone, ¿te parece que arrancamos con ese? Sí, empecemos a comentar qué pasó con Perséfone y qué hay atrás de esto. Un poco para que nos ubiquemos, Perséfone es hija de Demeter y de Zeus. Entonces es una doncella preciosa que es hija de la abundancia y la fertilidad, que es Demeter. Entonces esta doncella estaba por la pradera con unas ninfas jugando y de repente se abre la tierra y sale Hades, el dios del inframundo, un hombre adulto, maduro, poderoso, la rapta y se la lleva al inframundo. Entonces, claro, en este secuestro, su madre sale a buscarla, ¿no?, por toda la tierra, desesperada, y nadie le da razón.
porque estaba en el inframundo, no estaba en la tierra, no estaba en el mundo visible, sino en el mundo invisible, en ese mundo oscuro, en ese mundo onírico y en ese mundo donde también reinan las riquezas para la cultura griega. Entonces, al no encontrarla, ella le pregunta a Zeus, al padre, oye, ¿dónde está nuestra hija? ¿Dónde está? Y bueno, ya él se entera que se la había llevado a su hermano, se la había llevado a Hades, ¿no? Entonces mandan a Hermes a que la traiga, pero resulta que no la puede traer porque ella ya ha probado la granada, que es esta fruta del inframundo que es muy típica en España, que simboliza por un lado la vida, la sangre y por otro lado la muerte. Entonces, como ya la había probado, no puede regresar. Y bueno, hacen un pacto ahí entre Zeus y Hades y quedan que 6 meses Perséfone está en la superficie y 6 meses en el inframundo, porque ella ya había probado la fruta, entonces ya pertenecía al inframundo, no podía regresar a la tierra sino más, ya era parte del inframundo y se convierte en la esposa de Hades. Entonces este mito habla mucho sobre el proceso de la psiquis humana. Quisiéramos todos estar felices y contentos y alegres todo el tiempo y que viva el positivismo, pero no, tenemos momentos de inviernos, de depresión, de tristeza, de soledad, de recogimiento, que son naturales en la psiquis humana, ¿no? Entonces, este mito es súper interesante porque por un lado habla de este arquetipo femenino de la doncella, de la virgen preciosa que es raptada por el poder masculino. Por eso es que a mí me gusta tanto, pero bueno, ahora sí suelto la palabra, Adriana. Claro, es súper interesante y también Perséfone es hija de Demeter, que era la diosa de la agricultura y la naturaleza. Entonces ahí también viene este mito tan interesante de las estaciones, ¿no? Que cuando Perséfone está en el inframundo con Hades, ella está triste y entonces es invierno y otoño, pero cuando Perséfone vuelve a estar con la madre, ella está contenta y hay flores, es la primavera y el verano, ¿no? Entonces también es una forma de los antiguos para dar sentido también a la naturaleza a través de estas personificaciones humanas, que es súper interesante, ¿no? Sí, a mí me pasó la otra vez en un diálogo con una cliente que ella me decía, no, es que este tipo me hizo tales cosas y yo no pude hacer nada y simplemente ahora yo le temo. Entonces ahí me saltó a la memoria este mito de Perséfone. Le dije, te estás comportando como Perséfone. Y ella dice, ¿yo? Sí, tú que a veces te comportas como Afrodita, que eres la belleza andando, frente a esta persona que es como el malo de tu película actual, te comportas como Perséfone. Y es curioso porque la mujer a veces, no es que una mujer dice ya, siempre sigue el arquetipo de Perséfone. A veces está siguiendo el arquetipo de Perséfone, otra vez el de Afrodita, a veces el de Hera, ¿no? Y para ella, me acuerdo que fue un insight, dijo, cierto, yo me comporto frente a este hombre como una doncella vulnerable. Y yo creo que eso es lo interesante de este arquetipo griego de la mujer, es identificar cuando una mujer se comporta así, como una adolescente vulnerable que es raptada por la fuerza masculina. Y bueno, también todo lo que representa Hades, ¿no? Hades, este dios del inframundo. Últimamente he estado explorando bastante de este tema de la mitología griega porque a mi hija le interesa un montón también. Y viéndole a Hades me dice, mamá, me gusta Hades, es chévere Hades, y es el dios del inframundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta este Hades poderoso, este Hades que todo lo puede, este Hades fuerte? Y muchas veces esto vemos en terapia, ¿no? La mujer que se queda enganchada o prendada de estos arquetipos masculinos parecidos a Hades, ¿no? O sea, el chico malo de la moto, el fiestero, el que tiene muchas mujeres, pero de repente ahí están las Perséfones atraídas por ese Hades, y es cuando justamente vienen a terapia, porque se dan unas dinámicas tóxicas, unas dinámicas en donde estos hombres se portan mal, se portan dominantes, y ellas caen justamente en un rol muy pasivo, muy vulnerable, cuando a veces son mujeres en realidad poderosas. Es interesante este tema ahora que ha habido todos los problemas de violencia a la mujer también, ¿no?
O sea, cómo me comporto yo frente a este peligro que puedo ya sentirlo, verlo, ¿no? Recién que pasó con este crimen de la policía, por ejemplo, Belén, que se expone para ir a el centro de policía y meterse en una situación de peligro, cuando posiblemente ella ya veía unos signos como de Hades en este personaje, ¿no? Y aún así se ve atraída. Sí, hay una palabra que es muy interesante que usan los griegos, que es la plutarquía. Y otra de las formas de llamarle a la Hades es Plutón, es el nombre romano, ¿no? Y cuando los griegos usan la palabra plutarquía se refieren al que tiene la riqueza, es el gobierno de los que tienen la riqueza, ¿no? Y es interesante porque en el mundo del inframundo reina la riqueza. Entonces, si por un lado está el arquetipo de Perséfone, de esta doncella frágil y bella, por otro lado está del poderoso que tiene el control de la muerte y que tiene la riqueza. Porque es interesante que en este mundo, en este inframundo, en el mundo del Hades, también está la riqueza, ¿no? Entonces ahí hay un secreto interesante. O sea, sí, es el malo de la película, pero es un malo que encontró la riqueza. Y esa riqueza tiene relación con el otoño y el invierno, que tú mencionaste. Entonces, este otoño y el invierno es interesante porque es un momento de recogimiento del alma humana también. Si lo vemos en la clave más amplia, en la clave de la psiquis humana, este otoño y el invierno es un momento de recogimiento, y en el recogimiento de la soledad y la tristeza puedes ver tu propia riqueza. Y tal vez estos malos saben el poder que tienen. Son ricos porque saben su oscuridad. Es una riqueza y un poder que viene de la oscuridad de la soledad también. Y esto, Fede, que dices es bien interesante. Como dije al comienzo del programa, cuando se trabaja con terapia emocional, al comienzo pienso que los terapeutas tenemos un poco de susto de topar esas fibras delicadas en el paciente, ¿no? Y claro, el paciente llora y se desborda, porque tú como terapeuta quieres que salga súper contento. A medida que vas teniendo experiencia te das cuenta que el contacto con el dolor, con el sufrimiento, con el inframundo, con el recogimiento es una parte muy importante de la evolución. Si vamos a otros mitos, por ejemplo, el mito de Dante en la Divina Comedia, el bajar a los infiernos para conectarte con ese lado oscuro y lograrlo superar, que sería el dolor, los miedos, los traumas, y después poder salir más evolucionado, más grande de esa experiencia. Entonces, a veces creo yo que como seres humanos no necesariamente buscamos siempre el lugar más feliz o la gente más positiva, sino que tal vez a partir de este contacto con situaciones complejas también evolucionamos, y eso tiene mucho sentido existencial. No solo ser feliz, sino venir a aprender, ¿no? Sí, sabes que hace poco vi una caricatura que me encantó. Era una pareja de novios y el novio le decía, mira, te presento a mi sombra. Y ella le decía, mira, aquí está la mía también. Y ambos venían con un par de monstruos, ¿no? Ajá. Entonces hay una etapa en la relación de pareja en la que ya te presentas a los monstruos que tienes con tu pareja. Dices, mira, esta es mi sombra. Esto es lo que yo no te quería mostrar, pero tengo que mostrártelo. No es mi lado bonito, pero es el lado de lo que soy. Eso también está en el inframundo. Eso también está en el Hades, que no nos gusta, ¿no? Porque el otro nombre de Perséfone, o la traducción de Perséfone, es la que lleva a la muerte, ¿no? Claro, claro. Y esto es bien interesante porque también en este mito sacamos un poco esta idea de los finales felices, ¿no es cierto?, que estamos acostumbrados en las comedias románticas, de que todo en la pareja va a ser perfecto y alegre, sino que más bien este mito de Hades y Perséfone nos hace ver cómo a través de la pareja también te conectas con tus propios temas no resueltos, y la pareja termina siendo un espejo de lo que no has solucionado, ¿no? Entonces, claro, ahí estás en los infiernos. Mi esposo, mi esposa, parece del inframundo, pero en realidad es porque esa parte del inframundo está en nosotros, esa sombra está en nosotros, y hay que trabajarla, justamente abrazarla. Lo que decía Jung, que justamente le encantaban los mitos, es: nadie se ilumina jugando con figuritas de luz, sino que tenemos que encontrar nuestra sombra e integrarla, es decir, reconocer cuál es nuestra debilidad, por qué está ahí, por qué tenemos miedos, traumas, sensibilidades, cómo aceptarlos, reconocerlos y trabajar con ellos para integrarlos, ¿no?
Yo creo que, si me permites, hagamos este paseo por los otros dos arquetipos que queríamos mencionar, que es el de Afrodita y el de Hera. Excelente. Y yo creo que en la relación de pareja se ve clarito, ¿no? Al comienzo parece que el hombre es un Hades que la rapta, ¿no? La saca del mundo familiar y se la lleva y hace en otro hogar. Pero ahora, con el paso del tiempo, ella deja de ser Perséfone y se convierte en Afrodita. Dice, no, ahora yo soy la guapa y tú me tienes que consentir. Entonces ya no es esa mujer doncella frágil que es raptada por lo masculino, sino que ella, con su belleza y encanto de Afrodita, lo rapta, ¿no? Y hay un cambio de poder. Ese poder que tenía el Hades, esa pareja, ahora lo tiene ella. Ella le dice, no, ahora no quiero cocinar, ahora vamos a comer afuera. Y él no le queda otra opción de decir, ¿y a dónde quieres ir? Pero porque se ve obnubilado por su belleza, ¿no? O hay mujeres que dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a practicar mantra yoga. ¿Y cómo es eso, mi amor? Mira, el mantra yoga consiste en que el man trabaja y yo gasto. Entonces tú eres el man y yo soy la que hago yoga. Entonces, mira, yo necesito ir a un carro. O sea, yo necesito un carro. O sea, por favor, o sea, tú no me lo puedes dar. Y se entra en un juego de poder en el que el hombre se vuelve esclavo de la belleza y el encanto femenino y ella se queda en la casa y lo atrae y él está embobado. Y de ahí yo creería que hay otro paso súper interesante, que es cuando la mujer se vuelve Hera, ¿no? Se vuelve esta mujer que pone la ley en el hogar, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, yo tengo una familiar que es Hera por autonomacia, o sea, ella pone la ley en toda la familia, o sea, desde que murió mi abuela, ella es la que pone la ley. Si alguien de la familia se va a vivir en otro lado, pues es porque posiblemente ella lo sugirió y lo planteó. Y dijo, es necesario y tienes que ejecutarlo. Es como la persona en la familia que encarna la directriz, la ley y lo que se debe hacer, ¿no? Entonces es súper interesante cómo la mujer va paseándose por esos arquetipos, ¿no? De esa Perséfone raptada a esa Afrodita dueña de la belleza y del encanto, y después otra que es dueña de la ley, ¿no? Esto es bien interesante, Fede, porque cuando hay un proceso de terapia junguiana transpersonal, lo que el terapeuta ayuda al cliente es a darse cuenta con qué arquetipo está conectando. Y bueno, en este caso también hay arquetipos egipcios, arquetipos romanos, andinos, ¿no? Pero bueno, todos son simbolismos del alma humana y como tú dices, ¿no? Como una mujer y un hombre también sería interesante a futuro hablar de arquetipos masculinos, que alguna vez lo hicimos con Vladimir Serrano, que es una eminencia. ¿Por qué yo necesito en este momento conectarme con este simbolismo, ¿no? Quizás alguien, como tú decías, que vivió en algún momento de la juventud una identificación con Perséfone y después en otra etapa de la vida se conecta más con su sexualidad, con su sensualidad y necesita explorar estos aspectos de mayor poder, o eventualmente en una etapa más madura el poder ejercer a Hera, que es el simbolismo de la madre, del orden, de la fidelidad, de la casa, ¿no? Y cómo a lo largo de la vida vamos explorando diferentes caminos que nos permite desarrollarnos. Sí, yo creo que hay yo creo que pocas veces nos damos cuenta a qué arquetipo estamos obedeciendo, siguiendo, ¿no? Y puede ser que no conozcamos el arquetipo o el nombre de Perséfone, de Afrodita o de Hera, pero lo estamos encarnando, porque ese no es un arquetipo que es patrimonio de la cultura griega, es patrimonio de la humanidad. Y los griegos le pusieron ese nombre, ¿no? Es súper interesante cuando sucede, y quizás haciendo un poco de trampa voy a poner otro arquetipo que es bellísimo, que es el de Hestia, que es la diosa del hogar, ¿no? Que es tan bello cuando una mujer es dueña del fuego y lo cuida y lo mantiene, y la gente que rodea a esa familia va por esa luz y por ese calor, ¿no? Que es bellísimo ese arquetipo también. Claro, y es interesante porque quizás en el mundo occidental, que a veces nos desconectamos de esta parte más simbólica, más creativa, más del hemisferio derecho del cerebro, y buscamos cumplir con un camino bien racional, bien esquemático, no logramos muchas veces entender por qué nos comportamos como lo hacemos,
en qué etapa estamos, qué necesitamos. Entonces los antiguos, como tú sabes, la belleza de la filosofía antigua es que ellos tenían su sabiduría y a través de estos símbolos logramos entendernos más individualmente, que muchas veces no sabemos cómo hacerlo si no es a través del símbolo, ¿no? Entonces, en estos trabajos de conexión con el arquetipo, que también hacía la Vera de Con a través de los dibujos, logramos conectar, aceptar, abrazar y disfrutar la etapa en la que estamos, porque todo es un proceso, ¿no? Como dejar de satanizar, es que tú tienes que ser así. ¿Qué tal si un chico está en la etapa de ser Hermes, que es un aventurero, ¿no? Y la sociedad le está diciendo debe ser Zeus? El alma de este ser está necesitando esa exploración en ese momento. Es un llamado profundo de la esencia y ahí viene la validez de poder abrazar la etapa en la que estoy y, como habíamos hablado en algún momento, dejar también de tener miedo a esos arquetipos oscuros, porque todo es parte de una construcción de crecimiento, ¿no? Sí, yo creo que es una etapa que tenemos que vivir. Es como que el símbolo o el arquetipo nos ayuda a reconocer en qué andamos. Yo creo que una de las riquezas del símbolo es que nos permite apalabrar nuestra situación. Yo recuerdo que cuando con esta cliente hablábamos y le dije, sí, te estás comportando como Perséfone, el rostro le cambió y era un rostro de asombro y de saciedad, como de calma, porque dijo, bueno, ya sé lo que me está pasando. Es como cuando uno va donde el médico y le dices, mira, me duele aquí, aquí y allá. Él te dice, lo que pasa es que tienes hepatitis. Entonces, aunque es grave, uno dice, uff, qué alivio, porque ya sé qué tengo. Entonces yo creo que la riqueza de estos arquetipos es saber qué idea matriz como humano estoy siguiendo, cuál necesito experimentar. Y eso me ayuda a entender, bueno, qué va a pasar, porque el mito me dice todo lo que pasa, ¿no? Me dice, bueno, tienes un rapto, pero no te vas a quedar ahí por la eternidad, vas a estar la mitad en este rapto y la otra mitad es primavera y verano. Entonces, es como que sé lo que me pasa a través del arquetipo y también sé en qué va a suceder en adelante, ¿no? Muy interesante, querido Fede, ya se nos acaba el tiempo. Un poquito para concluir, decirles que parte de esta exploración también de los arquetipos, de la mitología, nos ayuda a cambiar un poco ese criterio de que la experiencia vital solo va en torno al final feliz, sino también poder ver la belleza en los procesos, en los viajes personales, en encontrar lo que estamos necesitando, que es justamente lo que hacen estos personajes de la mitología. Seguiremos conversando, el tema es muy amplio, muy profundo, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Fede, si tú quieres puedes dejar también tu número de contacto. Fede hace muchas cosas, él es artista, es profesor, es filósofo y si les ha parecido interesante todo esto, pueden conectarse con él al número 0987 41 85 21. Yo hago trabajos de asesoría en comunicación y de diálogos filosóficos. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Fede. Que tengan un lindo día. Nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.